Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Espero que no haya problemas técnicos esta vez. Disculpad, porque en el último vídeo el sonido era muy defectuoso. Estamos haciendo pruebas con distintos dispositivos de audio y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal. Pero en ese caso deberíamos haber hecho una prueba previa para asegurar que no había ese tipo de problemas. Pero bueno, vamos adelante. Bueno, ya sabéis, como siempre, que nos podéis, o os pedimos casi, que nos dejéis preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal y que las iremos comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Si queréis ayudarnos, pues ya sabéis, los que estáis, los que no os habéis suscrito todavía, suscribiros por favor al canal. Por cierto, ya hemos pasado el umbral de 6.000 suscriptores. También, si os podéis, si os apetece uniros al canal, pues darle a unirme, distribuir por favor la información que os parezca interesante y proponer a otros suscribirse al canal. Bien, pues sin más, vamos a empezar. A ver. Bueno. A ver, Iván Ríos. Vamos a ver, diría que en este puzzle falta una pieza importante y posiblemente la fundamental, y es la pretensión histórica de las élites occidentales por conformar un gobierno mundial. Envía un enlace de YouTube con una intervención de Javier Solana sobre este asunto. Un vídeo de un par de minutos que recomienda encarecidamente. Bueno. Ahora no, pero en otro vídeo de preguntas y respuestas abriremos este enlace de YouTube. Bueno, vamos a ver. Pretensión histórica de las élites occidentales por confirmar un gobierno mundial. Bueno, vamos a ver. El objetivo de estas élites, yo creo que está marcado de alguna forma, yo creo que se nota una evolución clara, ¿no? Desde las élites británicas, que están viendo en peligro su poder como consecuencia de la decadencia del Imperio Británico, y claramente desarrollan una ideología, vamos a decir, globalista, que se basa en cómo proyectar su poder cara al futuro de forma, digamos, externa, que vaya más allá de lo que era el Imperio Británico. Entonces, se plantean utilizar su influencia sobre la Commonwealth, lo que eran las naciones que pertenecían al Imperio Británico, sobre todo sobre Estados Unidos, y empiezan a argumentar el interés de crear organizaciones internacionales en las que ellos tengan una influencia importante y a través de esa influencia conseguir que las élites británicas mantengan una influencia sobre el mundo superior a las que les permitiría el poder directo de un Reino Unido, de una Gran Bretaña, que al final es una nación relativamente pequeña, ¿no? Bien, estas ideologías, bueno, ahora se está llamando globalista, pero bueno, estas ideologías se trasladan también en buena parte, como hemos dicho, a estos países que habían sido parte del Imperio Británico, a Estados Unidos, y al final se convierten de alguna forma en una estrategia del conjunto de las élites corporativas del poder corporativo occidental, ¿no? Bien, pero esta ideología se empieza a materializar, es decir, una cosa es que ellos tengan esas ideas, que creen organizaciones para ir poco a poco profundizando en las mismas, que vayan aumentando su influencia en unos otros países, en unas otras organizaciones, pero la expansión de estas ideas se produce otra vez al final de la Guerra Fría, a la vez que el neoliberalismo, el posmocapitalismo, el atlantismo, etc. Entonces, al final de la Guerra Fría, como consecuencia de esas ideas de que el mundo ya es nuestro, de que se ha acabado la historia, de que ya no tenemos enemigos, efectivamente ahora se plantean pues ejercer de forma mucho más directa el control global del mundo. Entonces hay distintos instrumentos que son claves para ellos. Pues uno es la OTAN, otro es la Unión Europea, que ha sido fundamental en debilitar los estados europeos,
y bueno, también las organizaciones internacionales que estaban durante estos años mucho más controladas por este poder corporativo occidental, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es lo que Iván Ríos llama esa pretensión histórica de las élites occidentales por conformar un gobierno mundial. Es decir, bien, evidentemente es una tendencia, es realmente un gobierno mundial. Bueno, y viendo la experiencia de la Unión Europea y lo que nos decían los teóricos neoliberales, probablemente más que un gobierno mundial, lo que pretenden es, digamos, una influencia corporativa mundial que se base en el debilitamiento de los estados y en algunas organizaciones internacionales, la Unión Europea está haciendo esta función, que debiliten a la vez que ayuden o impulsen o aseguren el debilitamiento de los estados, no se configuren tampoco como una posible alternativa al poder de las corporaciones. En realidad estamos hablando de un poder corporativo internacional, ¿no? Bueno, esto evidentemente ha sido muy importante para explicar todo lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años, pero, ojo, siempre teniendo en cuenta que el contexto de ahora ya es distinto. Es decir, a partir de los países emergentes, estos objetivos de influencia mundial han sido puestos en cuestión a partir de, sobre todo, de esa influencia, de ese creciente poder, sobre todo de Rusia y de China, al que se han, digamos, alineado de forma progresiva casi todos los países emergentes y casi todos los países en desarrollo, y que, bueno, de alguna forma está obligando a que ese modelo de poder, algunos dicen anglosajón, es de origen británico, pero al final es occidental en general, ese poder corporativo, pues que tenga ahora ya un horizonte mucho más limitado, que se esté proyectando exclusivamente sobre Occidente, ¿no? Y que sus expectativas de ampliarse al conjunto del mundo ya sean bastante complicadas, ¿no? Bien, pero bien, efectivamente es un elemento importante. Es, sí, lo que también se llama, sí, globalismo desde un punto de vista ideológico, ¿eh? Es la ideologización de la globalización en función de esos intereses del poder corporativo. Si hablamos de la evolución ideológica de las últimas 4 décadas, sobre todo en Occidente, tenemos, digamos, el aspecto sociocultural, que sería el posmocapitalismo, dentro del cual están pues, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de inmigrantes, el fomento del individualismo, el debilitamiento de las comunidades humanas de todo tipo. Luego tendríamos, desde el punto de vista socioeconómico, el neoliberalismo y desde un punto de vista geopolítico, el atlantismo o globalismo, si queréis. ¿Eh? Vale, venga. Juan Pablo Pérez Cuevas nos dice: desde los años 90 la izquierda en Chile nos estafan. Incluso hacen programas de gobierno que jamás tuvieron la intención de cumplir. Los partidos son solo siglas huecas. Bueno, el caso de Chile es muy evidente, ¿eh? No vamos a generalizar porque efectivamente hay países donde estos esquemas son distintos, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, ¿no? Pero Chile es un ejemplo claro de esa, digamos, esos casos de grupos políticos que se llaman a sí mismos de izquierda, pero en realidad tienen un pacto estructural claro con el poder corporativo, algo que ha sido muy habitual en el conjunto de Europa Occidental y también en algunos países de Latinoamérica. En Chile es muy evidente. Son grupos políticos que repiten la palabra izquierda 17 veces al día, pero que en realidad son instrumentos del poder corporativo. Bien. A ver, Adriano Coronel nos dice: ¿para cuándo un programa dedicado a los mecanismos de funcionamiento de la banca de inversión frente a la banca tradicional de crédito y el drenaje de impuestos de esta banca y su utilidad social? Bien, vamos a ver. Claro, dedicar un programa no es tan sencillo, ¿no?
Pero, ¿qué podemos decir de este tema? Bueno, pues vamos a ver. Sí, la banca de inversión, especialmente en Estados Unidos, ha habido, digamos, un proceso de liberalización a partir de los años del neoliberalismo y a partir de del final de la Guerra Fría, fundamentalmente, que permitió utilizar de forma masiva los depósitos en operaciones de riesgo, ya no solo en operaciones de crédito, sino de forma masiva en operaciones especulativas, ¿no? Y esto, pues, muchas veces se ha relacionado o se ha identificado como uno de los factores claves en el estallido de las crisis financieras posteriores, ¿no? Bueno, entiendo que Adrián nos está refiriendo a este tema. Bueno, sí, nosotros sí hemos hablado repetidamente de la importancia que en determinados países se le está dando a contener este problema del sobreendeudamiento y del riesgo acumulado en el sector financiero occidental a través de la división entre banca especulativa y banca comercial, digamos, imponiendo, bueno, como hizo en su momento la ley Glass-Steagall, ¿no?, en Estados Unidos y otras similares en Occidente, imponiendo, digamos, la separación entre ambos bancos, de tal forma que los depósitos nunca se pudieran utilizar para especulación, ¿no? Bueno, esta es una medida interesante. Es cierto que esto se tiende a resolver en los países emergentes cada vez más por otras vías, a través de la banca pública. Es decir, si una parte fundamental del sector bancario es público, todos estos problemas tienden a resolverse, ¿eh? De otra forma, pues una banca privada que tiende siempre, por lógica, a maximizar sus beneficios a corto y a medio plazo, tiende a arriesgar excesivamente. Y entonces, cuando se hacen imprescindibles la introducción de mecanismos de control, como fue la ley Glass-Steagall u otros mecanismos que limiten, digamos, los abusos que se producen tanto en la propia gestión de los depósitos como también en la relación entre bancos centrales y banca privada. El problema de estas regulaciones es que, como el poder político del sector bancario es tan grande, esas regulaciones pueden establecerse y funcionar durante un tiempo, pero nos podemos encontrar con que unos años después, pues, los bancos consiguen, pues, digamos, incentivar o chantajear a los políticos para que adopten otra regulación, modificando la anterior y volviendo a liberalizarla, ¿no? Este es el gran problema estructural de países, digamos, con un peso fundamental de banca privada, como ahora son casi todos en Occidente, sobre todo los países anglosajones y también los países de Europa Latina, ¿no?, de Europa Mediterránea. Vamos a ver, Marcelo Alfonso. Bueno, dice que tiene otra visión, que habría que ser más osados en la narrativa y reflexiones. Decir a todos que esto no tiene retorno, la suerte está echada, es cuestión de tiempo. Esto ha sido planificado 200 años atrás, que llegado el momento el mundo sería destruido por el sionismo. Esto es lo que usted omite decir, quizás por amenazas, por intereses, por las razones que sea. Pero hay que ser objetivo, dice. Cuando se aborda un tema tan delicado no hay que quedarse en superficialidades, hay que explayarse en el abordaje de este tema en cuestión. Bueno, vamos a ver, estás dando por supuesto que nosotros sabemos algo que quizás no sepamos, ¿no? Es decir, la situación actual ha sido planificada 200 años atrás. Bueno, vamos a ver, siempre ha habido por parte del poder corporativo occidental una voluntad de poder. Una voluntad de poder que ha sido muy claramente identificada, ya lo hemos dicho más de una vez, a lo largo del siglo XIX en las élites británicas, que un poder
a la vez aristocrático y corporativo, cada vez menos aristocrático y más corporativo. Bueno, pero 200 años atrás se planificó que el mundo sería destruido y por el sionismo, vamos a ver, dentro de ese poder corporativo está claro que hay una facción, bueno, yo no diría que tan claramente que es sionista, sino que está muy relacionada con el sionismo y dice y presume incluso de ser sionista. Pero hay muchas dudas de que realmente los que controlan estas facciones corporativas sean lo que dicen que son, ¿no? Y incluso desde un punto de vista filosófico, de pensamiento, religioso, estas élites que controlan el sionismo son realmente judías. Pues hay muchas dudas al respecto, ¿eh? Hay muchos que dicen que son, en realidad son agnósticos, son ateos o incluso que son satanistas, ¿eh? Esto, bueno, no es una especulación, sino que está argumentado, ¿no? Estaremos de acuerdo o no con ello, pero está argumentado, ¿no? Y que el satanismo, dicen algunos, que es la ideología o la filosofía fundamental de estas élites corporativas, digamos como una forma semi-religiosa de dar cobertura a sus estrategias, ¿no? Esto de alguna forma se aproxima a esas tendencias de la élite corporativa y aristocrática británica que en el siglo XIX, a partir del darwinismo, se fue haciendo primero agnóstica, luego atea y luego se fue, digamos, relacionando cada vez más con movimientos sectarios, pues bueno, y en buena parte cada vez más, como hemos dicho, a muchos de ellos satanistas, ¿no? Pero bueno, independientemente de la filosofía que haya detrás, yo no creo que el movimiento sionista sea realmente el movimiento. Creo que es una parte de ese poder corporativo, porque ha habido otros sectores, pues nazis o criptonazis, ¿eh? Por ejemplo, los Bush, ¿no? La familia Bush, los neocons del Partido Conservador, en buena parte eran criptonazis, ¿no? Había otros que eran sionistas, pero otro sector era claramente criptonazi, ¿no? Bien, o sea que hay sectores de distintas, algunos de mero interés económico, otros tienen pues ideologías o filosofías de este tipo, ¿no? Si tú, le hablo a Marcelo Alfonso, si tienes datos claros que nos permitan ir en la línea que tú dices con seguridad, especulaciones sabemos que hay muchísimas, opiniones muchísimas sobre quién controla o no controla ese poder corporativo, pues si tienes más datos, pues evidentemente te los agradecemos, ¿no? Bien. Salomón Chejade, vamos a ver, nos dice, quizás por error te refieres a empresas públicas gubernamentales. Vamos a ver, para identificar esto, se está refiriendo al papel, creo yo, que este comentario hace referencia a cuando hablábamos del papel que en los países emergentes están teniendo las grandes empresas públicas, que es un papel que nos está demostrando que estas grandes empresas públicas pueden ser tan eficientes o más eficientes que las grandes empresas privadas, ¿no? Y que esto ha sido un enorme descubrimiento para todos los que, yo me sitúo en ese todos y que dicen también, los que habíamos pensado, arrastrados por este lavado de cerebro del neoliberalismo, que las empresas públicas no funcionan sin más, ¿no? Bien, entonces cuando dices quizás por error te refieres a empresas públicas gubernamentales. Gubernamentales quieres decir de propiedad, es decir, controladas por entes públicos. Sí, nos estamos refiriendo a empresas, grandes empresas controladas por organismos públicos. Tu pregunta, quizás por error, es porque aparentemente te ha sorprendido que aludamos a este tipo de empresas, a las empresas públicas, como un modelo de referencia, cuando en Occidente, ya digo, en los últimos 30 años, nos hemos dejado arrastrar por esta manipulación mediática y hemos dado por supuesto que esas empresas no funcionan. Ya explicaremos, vamos a dedicar un programa a esto, porque aunque no es un tema de estricta actualidad, es un tema estratégicamente clave, ¿no? Y que vamos a ver cómo hay otros factores sobre los que podemos hablar, pero un factor clave es cómo lo que suele indicarse como ventajas de las empresas privadas
tienen sentido, son factores de ventajas que tienen sentido en pequeñas y medianas empresas, pero cuanto más grandes son las empresas, más se atenúan o desaparecen. Factores pues, de flexibilidad, de acercamiento al terreno, etcétera. Cuanto más grandes son las empresas privadas, más desaparecen esos factores de ventaja sobre las públicas. Hay otros factores que en las grandes empresas aumentan, que son los de economías de escala, fundamentalmente, pero esos factores se dan tanto en las públicas como en las privadas. Esto es lo que hace probablemente que en el caso de las grandes empresas las ventajas de las públicas sean cada vez más claras. Y en la práctica, en lo que estamos viendo es clarísimamente cómo los países emergentes están, a través de grandes empresas públicas, están venciendo en sectores estratégicos claves a las grandes empresas privadas occidentales. Bien, pero lo importante es, en este caso, en este tema, no tener prejuicios ideológicos, sino ser capaces de analizar en caso concreto, en empresas concretas y sectores concretos, qué modelo de empresa es el mejor, público o privado, porque este es una de las grandes ventajas estratégicas en este momento de los países emergentes frente a Occidente. Occidente está absolutamente fanatizado a favor de las empresas privadas y no tenemos esa capacidad de analizar objetivamente, ¿no?, la situación. Bien. Juan Ramón Calvo Fuentes. A ver, nos dice, la diferencia entre el corporativismo fascista y el actual es que aquel era público. Es razonable pensar que entonces el corporativismo político era bueno. Lo que es bueno para la Fiat sería bueno para Italia y para los italianos. Ahora, lo que es bueno para las corporaciones es, con toda seguridad, malo para la humanidad. Bueno, vamos a ver por partes, porque hay conceptos dudosos, ¿no? O con los que por lo menos yo no comparto, ¿no? Vamos a ver, el corporativismo fascista era público. Bueno, bien, los intereses últimos eran corporativos, es decir, era defender a las grandes corporaciones privadas, ¿no? Pero, desde un punto de vista práctico, en aquel momento estaban viendo, sobre todo, esto fue un tema claro, por un lado teníamos el keynesianismo y por otro lado cómo la Unión Soviética estaba consiguiendo resultados extraordinarios en desarrollo y en crecimiento en base a empresas públicas. Entonces, esa amenaza hizo que distintos países en Europa con distintos sistemas políticos pues empezaran a utilizar las empresas públicas, ¿no?, o a complementar a las privadas con públicas, ¿no?, sin perjuicio de que al final los controladores del sistema fascista italiano en concreto eran las élites aristocráticas y del corporativismo privado, ¿no? Bien, es razonable pensar que entonces el corporativismo político era bueno. No sé a qué le estás llamando corporativismo político, ¿no? Vale. Si estás hablando del corporativismo fascista, te digo, era un instrumento fundamentalmente destinado a contener al movimiento obrero a través de cualquier medio. Controlar al movimiento obrero, que era muy agresivo entonces, y al comunismo, ¿no? Bien. Entonces, los instrumentos que existieron para ello fueron represivos en un caso, pero también, si hacía falta adoptar medidas sociales para contentar a la población, medidas sociales, si hacía falta utilizar empresas públicas, ¿no? Bueno, lo que es bueno para Fiat sería bueno para Italia y para los italianos. Bueno, sí o no. Vamos a ver, las empresas privadas con frecuencia siempre actúan en función de intereses propios, de maximización a medio plazo del beneficio. Pero esos intereses propios muchas veces coinciden con los intereses generales, pero otras veces no, ¿no? Y esa búsqueda del beneficio puede ser perfectamente destructiva para las personas, para los trabajadores, para la sociedad, muchas veces lo es, y eso hay que detectarlo y corregirlo, evidentemente. Porque, claro, lo que es bueno para las corporaciones es con toda seguridad malo para la humanidad. No sé por qué, pues la Fiat es una corporación, ¿no? ¿Por qué dices que la Fiat, lo que es bueno para la Fiat es bueno para Italia y para los italianos, mientras que lo que es bueno para las corporaciones es con toda seguridad malo para la humanidad?
no sé identificar por qué haces esa distinción. Si quieres, lo comentamos en otra pregunta. Bueno, Coroba nos hace una precisión. Dice, el crédito social fue una prueba que se hizo en algunos lugares de China. Al no ser aceptada del todo, se rechazó posteriormente. Esta prueba la retomaron algunos medios occidentales, dice, como la Deutsche Welle, es el medio oficial alemán, ¿no?, quien hizo un documental que toca el tema y lo hicieron pasar como algo que era común y establecido en China, cuando en la realidad no es así. Bueno, esto es importante, ¿no? Es decir, es importante porque este tema se utiliza con dos objetivos claros de las élites occidentales. Uno es desprestigiar a China frente a los ciudadanos y otro es utilizar estos argumentos como base para, digamos, adoptar medidas de control en Occidente, medidas en las que se lleva tanteando muchos años, pues, de censura, control informativo, etcétera, y que, bueno, van avanzando lentamente, pero van avanzando en relación directa con ese pánico estratégico en el que está el poder corporativo occidental, ¿no? Bien, bueno, entonces ese filtro que nos haces es interesante y lo tendremos en cuenta. Bien, bueno, por cierto, si nos puedes aportar para acreditar ese comentario sobre el crédito social, pues documentación o algún vídeo, algún dato concreto, pues mucho mejor, porque lo difundiremos. Bien, Raúl Garriador nos dice, si baja la tasa de natalidad y de fertilidad en la mujer, bueno, dice en Euskal Herria, pero hay que entender que es general, ¿no?, esto debería promocionar la vuelta de los descendientes de vascos que hay desparramados por el mundo, otorgando parcelas de tierras, puestos de trabajo, ciudadanía, etcétera, con el objeto de que crezca la economía y se desarrolle la sociedad. Bueno, no lo sé. Vamos a ver. El problema estratégico que tenemos en Occidente en general con el hundimiento demográfico es impresionante. Es impresionante por el propio futuro de nuestros pueblos, de nuestros países, está en cuestión, a cuenta de ello. Y está en cuestión porque premeditadamente se han impulsado estas políticas de hundimiento demográfico y se ha mirado para otro lado durante 40 o 50 años frente a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, precisamente porque se ha dejado pasar mucho tiempo, hacer frente a los problemas que esto crea y va a crear en el futuro, pues es cada vez más complicado, mientras no se haga nada. Pero yo estoy convencido de que no se va a hacer nada nada serio, mientras no cambiemos las élites políticas en Occidente. O sea, necesitamos de una forma u otra una revolución política que eche a estas élites absolutamente corrompidas del poder. Y hablo del País Vasco como del conjunto de Occidente. Son élites que están permitiendo la destrucción de sus propios países y de sus propios pueblos, colaborando con el poder corporativo en ello, o permitiendo o ellos mismos adoptando medidas destructivas desde hace 40 50 años. A ver, Arraya 5309 nos dice, la brecha de riqueza entre Estados Unidos y Europa se ha convertido en un abismo. Un momento, esto parece un comentario largo, vamos a ver. Por toda una serie de decisiones que afectan la divergencia, mercados de capitales, factores normativos. Voy a tener que resumir, Hablo del mercado de valores, de diferenciales de Estados Unidos con respecto a Europa, innovación, el problema de las energías renovables, las decisiones energéticas de Alemania. Europa está en una decadencia arrastrada por todas estas consideraciones medioambientales que las está imponiendo como únicas y sin permitir que se tengan en cuenta otras. Esta creciente brecha de riqueza entre Estados Unidos y Europa no es casual. Europa se está quedando atrás y no podrá revertirlo mientras no sea soberano y con una capacidad real
para velar por sus propios intereses, sin tener que seguir siendo rehén y siervo de los mandatos del imperio decadente americano. Bueno, bien, de acuerdo en que Europa no podrá revertirlo mientras no tengamos, no sea soberano, mientras no tengamos una clase política que responda a los intereses de los europeos. Y esto hace mucho tiempo que no es así. Dices, siervo de los mandatos del imperio americano y del poder corporativo. Ojo, aunque en realidad las dos cosas están interrelacionadas, porque Estados Unidos está claramente al servicio de ese poder corporativo, con lo cual la influencia la tenemos a veces de forma directa desde este poder corporativo y a veces a través de la influencia norteamericana sobre Europa. Bien, esto es así. O tenemos una nueva clase política. Nos olvidamos de todos los grupos políticos del partido único que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero es mentira. Todos ellos están al servicio de ese poder corporativo, con matices evidentemente. Nos libramos de esa clase política ya, o Europa tiene un futuro bastante negro. A ver, Julen Bermúdez dice, es posible que la crisis de empleo que auguran muchos economistas acelere la caída de la popularidad del movimiento woke que ya señalabais en anteriores programas. Bueno, la crisis de empleo, yo diría la crisis económica. Es decir, esa crisis económica se puede manifestar en una crisis de empleo o de otras formas. Pero el agotamiento del modelo neoliberal, que es algo, ya hemos dicho, ya no solo que estén defendiendo los críticos, sino que los propios grandes defensores del sistema, las multinacionales, han reconocido ya hace años que el modelo está agotado, que no da más de sí, que hace falta un nuevo modelo, que tenemos hipotecas sobre el futuro crecientes, como el creciente sobreendeudamiento, el hundimiento demográfico, etcétera. Bueno, pues ese agotamiento del modelo pues va a llevar a problemas económicos crecientes que, bueno, van a estar interrelacionados efectivamente con la caída, tú dices la caída de la popularidad del movimiento woke. Sí, nosotros hablamos del posmocapitalismo. Todos esos movimientos del posmocapitalismo, esas corrientes socioculturales, van a irse cuestionando muy rápidamente. El tema de estos movimientos socioculturales, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, el individualismo, etcétera, la destrucción de las comunidades humanas, ¿no? Todo esto, el problema de todo esto es que es tan absurdo, son tan absurdos, movimientos tan absurdos y tan destructivos, que solo se mantienen por este consenso de partido único en el que vivimos. En el momento en que empieza a haber disenso, eso se va a caer rapidísimamente, ¿no? No es tan fácil que se produzcan los cambios en el ámbito socioeconómico, que necesitan, bueno, diseñar nuevos modelos, que haya agentes con capacidad de defender esos nuevos modelos, etcétera, ¿no? Es bastante más complicado, pero estas corrientes absurdas del posmocapitalismo, movimiento woke que dices tú, esto se va a destruir por sí mismo. Ya digo, ya está empezando a aparecer disensión en todos estos aspectos y eso se va a destruir muy rápidamente en los próximos años, básicamente porque se van a caer por sí mismos, ¿no? A ver, Helen Guilarranz nos dice, en los BRICS Plus están hablando de crear un parlamento más justo. ¿Podría sustituir al de Europa o tendrán que coexistir? Bueno, vamos a ver. Lo importante, yo no diría que es la forma del Parlamento, porque claro, esto está relacionado primero con que existan en ese bloque funciones suficientes como para que justifiquen que se constituya un Parlamento, ¿no? Y esto no está claro hasta dónde va a llegar en el bloque BRICS, como tampoco está claro hasta dónde va a llegar en el caso de Europa. En el caso de Europa, el Parlamento es un organismo extraño que ha ido aumentando sus competencias, pero que todavía son muy limitadas. Es casi un órgano de generación de opinión. Algunos dicen que de manipulación de la opinión pública europea, porque el Parlamento Europeo, curiosamente, tiende a ser
el organismo más radical a favor de las políticas corporativas en Europa, ¿no? Bueno, ¿podría sustituir al de Europa? Bueno, vamos a ver. Ahí la cuestión es en qué medida ese modelo de los BRICS o ese bloque euroasiático, digamos, pues de alguna forma puede sustituir al europeo. Bueno, depende de a qué configuración se llegue, ¿no? Yo estoy convencido, y nosotros estamos convencidos, de que en el contexto político actual, después, como consecuencia del avance de los BRICS, el avance de los países emergentes, la victoria de Rusia en Ucrania, la Unión Europea va a tener los días contados, ¿no? Porque probablemente va a perder rápidamente el apoyo de Estados Unidos, que es casi su base fundamental, y el cuestionamiento interno va a ser cada vez mayor, el aumento del prestigio político y ideológico de los países emergentes y sobre todo de Rusia va a ser creciente, y esto va a llevar a que la Unión Europea sea rápidamente cuestionada. Bien. Bueno, como consecuencia de eso, seguramente las estructuras actuales de la Unión Europea van a tener que ser sustituidas por unas estructuras comunes europeas, con la duda de si se podría o no reactivar ese proyecto del que se barajó durante la primera década del siglo XXI, del posible modelo euroasiático desde Lisboa a Vladivostok, es decir, una integración europea que incluyera a Rusia. Pero si no es así, estaríamos hablando de una nueva Europa occidental, probablemente con nuevas estructuras. Europa, ya hemos dicho siempre que es una estructura con unas bases históricas comunes muy importantes que justifican estructuras comunes, y sobre todo teniendo en cuenta que a efectos globales los países europeos son relativamente pequeños. Entonces, sobre todo que a efectos de relaciones exteriores, de mantenimiento de un nivel de mercado común y incluso de defensa en su momento, ¿no? Pues que existan estructuras comunes a nivel europeo tiene todo el sentido. Ahora, probablemente tendrán que ser estructuras distintas de las de la Unión Europea actuales. Bueno, no es la única, pero Sandra Trujillo no le gusta que utilicemos inteligencia artificial en algunos de nuestros vídeos. Dice, por favor no caigan en la trampa. Bien. Vamos a ver. En lo que son, digamos, sectores críticos, hay una crítica en general de la inteligencia artificial como crítica en general de las nuevas tecnologías, que tiene mucha relación con el hecho de que los avances tecnológicos, en nuestro caso, estén gestionados en base a los intereses de las grandes corporaciones. Pero, claro, esto es un comportamiento también muy negativo, ¿eh? Viendo lo que está pasando en los países, esto es una razón fundamental para que los países emergentes se estén aprovechando en interés general las nuevas tecnologías, la robotización industrial, etcétera, también ahora la inteligencia artificial, y que Europa se esté quedando y Estados Unidos se estén quedando mucho más retrasadas, ¿no? Bueno, otra cosa es si la utilización que hacemos, nosotros no vamos a renunciar a utilizar inteligencia artificial en la medida en que sea un instrumento interesante. Pero otra cosa es si la utilización que estamos haciendo en algunos vídeos es o no la mejor, ¿no? Bueno, hay razones operativas detrás de esto. Nos gustaría poder dedicar mucho más tiempo a los vídeos, al canal de YouTube, pero claro, somos analistas, nos dedicamos al asesoramiento estratégico fundamentalmente, y esto limita nuestro tiempo, nuestra capacidad de dedicar todo el tiempo que queramos al canal. Entonces, por razones operativas, hay vídeos que realizamos soportados en inteligencia artificial. No creo que esto sea algo, digamos, evidentemente todos esos vídeos, si hiciéramos un mayor esfuerzo y pusiéramos una persona a trabajar en los mismos, a leerlos, etcétera, pues bueno, pues tendrían pues un mayor interés o no generarían esas suspicacias, ¿no? Pero no vamos a renunciar a la inteligencia artificial como tecnología. Bueno.
DCIV9GT nos dice: ¿por qué habláis de operación y no invasión? Se está refiriendo a la operación o invasión rusa de Ucrania, ¿no? ¿Cuántos rublos os caen cada mes por hacer propaganda prorrusa? Pues lamentablemente no nos caen rublos, pero bueno, no estaría mal, no estaría mal. Si conoces algún canal alguna vía para que acceder a financiación a través de rublos, pues nos lo cuentas. Estupendo. JF Cheres nos dice: Rusia en su situación actual le aporta una tranquilidad absoluta, dado que Ucrania está a punto de rendirse. Bueno, la OTAN, siguiendo el guión establecido, continuará con su agresividad, orientando sus esfuerzos y acaso con mayor fuerza contra China. Naturalmente, Rusia ayudará a China con todos los medios de que dispone. Conclusión: los Estados Unidos de América continuarán perdiendo su imagen y poder hasta las cotas lógicas que se merecen. Bien. Bueno, yo creo que estás describiendo correctamente la tendencia, pero otra cosa son los plazos, porque los plazos dependen de muchos factores. Entre otras cosas, por ejemplo, en qué medida a Rusia le interesa acelerar el proceso. Rusia está más o menos cómoda en ese contexto de guerra de desgaste, que está generando un desgaste, valga la repetición, acelerado en personas y en material por parte del ejército ucraniano y un reforzamiento constante del ejército ruso. Está generando un contexto sociopolítico, un contexto geopolítico cada vez más favorable a Rusia para la posible negociación, capitulación o rendición de Ucrania en su momento, o de la Unión Europea, que es la Unión Europea, la OTAN, que es, en fin, el último término, quien está detrás de los esfuerzos bélicos de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, es posible que para Rusia estratégicamente acelerar el proceso pues no sea lo más interesante, si prescindimos de razones de tipo geopolítico. Por razones estrictamente de táctica militar, pues a lo mejor no le interesa acelerarlo, ¿no? Lo mismo que este proceso de pérdida de poder de Estados Unidos, ¿no? Es un proceso claro, pero digamos, ya hemos comentado más de una vez, y eso lo sabéis todos, que los imperios en decadencia son peligrosos. Los imperios en decadencia que ven caer su poder son peligrosos, ¿no? Y Estados Unidos de América es una potencia, la segunda potencia nuclear del mundo. Entonces están en las élites corporativas de Estados Unidos están en una situación de pánico que es peligrosa. Entonces esos procesos de decadencia, de pérdida de poder, que se gestionen, que se desarrollen de forma progresiva, es importante para evitar un estallido. Entonces, bueno, vamos a ver esto cómo se produce, pero yo creo que ni a Rusia, ni a China, ni a los países emergentes, ni a los países en desarrollo les interesa que Estados Unidos caiga de un día para otro, lo que podría ser explosivo. Les interesa más un debilitamiento progresivo de Estados Unidos. Vamos a ver. Albert FV. Vamos a ver. ¿Podría comentar en algún programa la presencia de Rusia y China en África? ¿No cree que se está sustituyendo una colonización occidental por una oriental? ¿Cómo afectará el nuevo orden multipolar en los procesos migratorios mundiales? Bueno, vamos a ver. Factores. Con respecto a África, ¿se está sustituyendo la colonización occidental por una oriental? Bueno, vamos a ver. Esto es, como muchas veces sucede, dar por supuesto que la forma que ha tenido Occidente de relacionarse con estos países tiene que ser la que adopten Rusia o China antes o después. Y esto no tiene por qué ser así. Vamos a ver. Yo creo que ahí es fundamental, y lo hemos comentado hace poco, cómo se relacionan las élites corporativas, las grandes corporaciones, las élites aristocráticas en algunos países, con su propia población. Porque cuando las élites respetan a su población, trabajan para su población,
o los gobiernos, mejor dicho, trabajan para su población, es muy fácil que a la hora de relacionarse con otros países respeten esos países y se relacionen de alguna forma de tú a tú con esos países, ¿no? Buscando, como suele decir China, el que los dos ganen en los intercambios, ¿no? Sin embargo, cuando, como ha sucedido en Occidente, estamos al albur de gobiernos y de poderes corporativos que desprecian y odian a sus propios ciudadanos, pues es casi inevitable que a la hora de salir fuera, de relacionarse con otros países, adopten políticas pues opresivas, de desprecio, de explotación, etcétera, como han hecho y siguen haciendo con los países colonizados y neocolonizados, ¿eh? Después de que se han convertido en países políticamente independientes, ¿no? Y otra, ¿cómo afectará, nos dices, el nuevo orden multipolar en los procesos migratorios mundiales? Bueno, vamos a ver. El nuevo orden multipolar va a ir evolucionando poco a poco. Depende en qué nos fijemos, ¿no? No lo hemos analizado desde ese punto de vista, pero estos procesos migratorios mundiales están muy relacionados con las estrategias de las grandes corporaciones. Una cuestión clave en ese mundo multipolar, en ese creciente peso del mundo emergente, sobre todo en China y Rusia, es quitar del poder a los poderes corporativos y que a partir de ese momento las decisiones de los gobiernos se adopten fundamentalmente con una u otra ideología, pero se adopten en interés de los ciudadanos, ¿no? Y esto, en relación con los procesos migratorios, va a ser absolutamente clave si realmente se va en esa vía. Si se va por esa vía y los intereses de los poderes corporativos se apartan, los procesos migratorios van a poder organizarse de forma coherente con los intereses de los ciudadanos de los distintos países, ¿no? Van a poder organizarse. Esto no quiere decir que se haga, es decir, el que se aparte a los corporativos del poder, a los poderes corporativos del poder, significa que los gobiernos pueden, a partir de ese momento, actuar en base a los intereses de los ciudadanos. No quiere decir que lo hagan, pero pueden hacerlo, ¿no? Bueno. Bien, pues si os parece, llevamos 45 minutos aproximadamente. Vamos a dejarlo aquí. Os recuerdo que si queréis ayudarnos, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, uniros al canal haciendo clic en la tecla unirme y por supuesto, dejarnos preguntas, ideas, propuestas, comentarios en el canal y los iremos respondiendo de forma progresiva a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Vale, pues sin más, gracias por escucharnos y un saludo. Hasta la próxima.